Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por conectarse a esta conferencia el el día de hoy, miércoles 29 de noviembre, para la Red de Investigación, Incidencia y Apoyo a la Calidad Educativa, una red conformada por diferentes entidades cuyo interés es múltiple, pero nos unió la mejora de la educación, en particular en la producción conjunta de investigaciones en educación. Pues es un placer entonces compartir esta actividad de cierre de nuestra red, la cual ha generado diferentes conferencias a lo largo del último año, una cada mes, y nos corresponde a nosotros desde el Centro de Investigaciones esta última actividad. Para nosotros entonces, pues un gusto compartir con todas y con todos. Comentarles que esta transmisión también está siendo emitida por vía Facebook del Centro de Investigaciones para que ustedes pues entonces puedan eh, seguirla también si por alguna u otra razón pierden la conectividad eh, en el Zoom. Eh, la conferencia de hoy gira en torno a uno de los temas fundamentales que dentro de la red consideramos claves para generar procesos de investigación y la hemos denominado ciberciudadanía y formación docente, nuevas demandas sociales hacia la educación. Esta conferencia estará a cargo de la señora Romina Kasman, encargada del área de educación de la oficina UNESCO para Centroamérica, a quien le damos la cordial bienvenida. Posterior a el inicio a la conferencia, vamos a tener un espacio más o menos de unos 30 minutos para que doña Romina nos pueda compartir sus ideas en torno a la temática planteada y posterior a ello o en el medio de ello también vamos a generar las preguntas que ustedes quieran a lo largo de la conferencia, pero también posterior a ella. Así que pues ustedes pueden plantear las preguntas por medio del chat o cuando la conferencista genere alguna pregunta y así lo consideren a bien. Dicho esto, entonces vamos a dar inicio con la participación de doña Romina Kasman. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Warner, muchas gracias a la UNED. Bueno, y gracias a todas y todos por participar en esta reunión y bueno, también felicitaciones por su compromiso. Sabemos que no es fácil hacerse espacio hoy en día, hay muchas oportunidades para poder atender a charlas, entonces les agradecemos por estar aquí y bueno, y felicito también por esta iniciativa. Bueno, cuando nos han invitado a dar la charla, realmente es un tema, a ver, no solo muy interesante, muy relevante, muy pertinente, sino que está en el centro de las preocupaciones de la política pública, de los desafíos y sobre todo de la formación, de las políticas de formación docente. Y esto es porque durante la pandemia, las y los docentes tuvieron la responsabilidad de dar continuidad al derecho a la educación. Son los grandes héroes. Nosotros siempre lo decimos y lo reconocemos. Las y los maestros, por supuesto, los directivos escolares, las familias, el estudiantado. Pero si no hubiera sido por las y los maestros, la educación no hubiera continuado. ¿Y por qué decimos esto? Por la capacidad de resiliencia frente a sus propias situaciones, a los propios miedos, a las complejidades en las casas, ¿no? Lo que significaba estar adentro, ya casi la gente se va olvidando de eso. Y salir a enseñar a los otros, tratando de ver cómo se hacía en un contexto virtual sin la posibilidad de tener un contexto presencial. Rota la socialización, roto el encuentro, todas las metodologías que hacer, ¿no? O sea, porque no es que ahora estamos con la presencialidad, entonces la alternamos, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad y en la clase metemos también las distintas tecnologías. No había otra.
Entonces, rota esa posibilidad, las y los maestros, estamos hablando de ciberciudadanía, yo quiero hablar de la ciudadanía primero. Y de lo que se trataba era de cómo generar ese ambiente del aula, ese ambiente de clase. Porque esa ciudadanía en línea no es otra cosa que ciudadanía. Lo que sucede en línea tiene que ver con lo que está fuera de línea o presencial. No son cosas diferentes. Forman parte del mismo mundo. Somos las mismas personas en los mismos ambientes. Entonces, por eso es muy, pero muy importante que podamos dar cuenta, ¿sí?, de esa situación y de qué hicieron los ministerios de educación. Y también otras organizaciones ayudando a los ministerios y ayudando a los maestros, porque había que salir a buscar alternativas de formación. Los maestros lo hacían, generaban sus propias prácticas, usaban las tecnologías como podían. Los ministerios de educación generaron cursos, ¿no? Cursos, alternativas, sesiones, materiales educativos. Los maestros se pusieron a dar clases virtuales, a preparar clases para la televisión, para la radio, por celular. Entonces, cuando uno habla de esta ciberciudadanía, de nuevo es una ciudadanía comprometida con el derecho a la educación. Entonces, eso es lo primero que reconocemos en el rol de las y los maestros. Y después también esa importancia de salir de la reactividad, porque también, digo, yo no he estado en esa posición de los maestros durante la pandemia, pero sí puedo imaginarme esa necesidad de actualizarse, de capacitarse, de aprender a manejar las herramientas y de pasar de esa reactividad a una, ¿no?, a una estabilidad y empezar a aprender y empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué puedo capitalizar de lo que aprendí? ¿Qué cosas no pude hacer? ¿Dónde más puedo? ¿No? Siempre esa cosa de seguir buscando, porque claro, o sea, los más importantes son el estudiantado, ¿no? Y también uno tiene que mirar esto cuando esos maestros están trabajando con chicos y chicas y personas con necesidades educativas especiales o también con jóvenes y adultos. ¿Cómo se da esa continuidad de la educación? Entonces esa ciberciudadanía ocurre o va vis a vis de ese derecho a la educación, de cómo continuar, mejorar, recuperar, fortalecer ese derecho a la educación. Entonces cuando uno se plantea antes de la formación docente e incluso antes del desarrollo, ¿no?, de ese desarrollo profesional, empezar a pensar qué es lo que le pasa en esa ciberciudadanía a los maestros, ¿no? Con temas, como digo, propios de la casa, enfrentar sus propios miedos, construir resiliencia, la de su familia, para poder también seguir desarrollando su profesión y su vocación. Los temas de salud mental, sabemos que ese es un gran desafío. Entonces, ¿esto cómo repercute? No solo en el perfil de las y los maestros, ¿no?, en esas competencias que ahora hay que saber, ¿no?, y no solo lo digital, sino cómo integrar las distintas tecnologías cuando además no tenés posibilidades de tenerlas a todas al mismo tiempo, ¿no? Unos tienen la posibilidad de la digitalidad, de lo digital, de la televisión, de la radio, ¿no?, de los mundos en línea y fuera de línea, y cómo combinar, ¿no?, esos modelos a distancia, que no son lo mismo, remotos, híbridos, cómo trabajar incluso con la inteligencia artificial ahora, porque ahora ya estamos aparentemente cómodos con la tecnología y ya estamos avanzando a la inteligencia artificial. Y entonces el replanteo del rol de las y los maestros, su salud mental, su bienestar, la construcción de esos ambientes de clase, las nuevas formas de socialización, la prevención de las violencias en línea y fuera de línea y su conexión, y las violencias dentro de la escuela, en la casa, y entre la escuela y la casa y las comunidades. Entonces, en las políticas docentes, no solo de formación, pero también las de formación, cuando uno empieza a pensar en ese perfil ha cambiado, esas competencias han cambiado, ¿no? Entonces aquí vamos haciendo algunas preguntas, es decir, cómo, digamos, no sé si decirle, este mundo, después de la pandemia, y los desafíos de los aprendizajes, no solo en la recuperación, sino también la necesidad del fortalecimiento, porque sí hay que recuperar aprendizajes, pero definitivamente el mundo cambió y hay que preparar al estudiantado a lo largo de la vida para otro mundo y para resistir y desarrollar resiliencia frente a un mundo en permanente crisis, en guerra. Entonces, ¿cuál es ese perfil y esas competencias que tiene que tener ese maestro, pensando no solo en lo académico, sino también en lo personal, ¿no?, y en su inserción social y profesional?
y también, por supuesto, sus condiciones laborales. No podemos pensar una cosa sin la otra. Y tampoco podemos pensar sin la incidencia que tienen justamente las y los maestros en el desarrollo de las tomas de decisión. Porque las y los maestros tuvieron que tomar decisiones muy solos, ¿sí? Decisiones cada día, cada minuto, porque estábamos todos aprendiendo cómo se hacía y cómo capitalizar esas experiencias. Y entonces ahora que uno vuelve a clase, uno no puede decir, yo me olvidé de todo esto. Entonces, cómo recuperar, revitalizar y reconocer e institucionalizar ese rol de los maestros en el liderazgo educativo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también de gestión y gobernanza y vínculo social de las instituciones educativas y sus comunidades, también del estudiantado. Entonces, eso es algo bien importante para tenerlo en cuenta, justamente cuando estamos replanteando este rol, ¿no? Este perfil de las y los maestros, ¿no? O sea, no podemos seguir pensando solo en un perfil académico, sino en un perfil social, en un perfil de liderazgo, ¿sí? En un perfil de un maestro que no solo es un facilitador, ¿no? Antes de la pandemia teníamos esas discusiones de si la escuela era necesaria, el maestro necesario, y bueno, digo, lamentablemente tuvimos una pandemia, pero la pandemia generó la oportunidad de reflexionar y de repensar esa necesidad de esos roles, ¿no? De las instituciones, porque la docencia también es un rol, pero también es una institución. Entonces, bueno, yo quería dar también esta introducción porque nos enfrentamos a un problema complejo y nos enfrentamos también a un tema donde hoy, cuando ya las reformas curriculares van pasando, ¿no? O sea, muchos países están en reformas curriculares, están haciendo planes de educación, está llegando el turno de repensar la formación docente. La formación continua, la formación inicial, están empezando más por la formación inicial, seguramente va a empezar a pensarse la formación continua, revisar los perfiles, revisar las competencias y revisar también las trayectorias educativas, o sea, las trayectorias de formación, ¿no? Es decir, cómo vamos a formar a ese maestro de acuerdo también a las necesidades y a estas nuevas necesidades de la pandemia, necesidades que había antes y no las teníamos reconocidas porque durante la pandemia se agravaron, y cómo hacer también que estos maestros y maestras puedan trabajar también en redes, ¿no? Eso es otra cosa que me parece súper importante, no solo desde la presencialidad, en redes de apoyo entre pares, investigación-acción, ¿no? No solo desde la presencialidad, sino también usando las tecnologías y esa ciberciudadanía. Entonces aquí algunos desafíos que me parece que tenemos que pensar de cara a que este es el tema que se va a venir mucho más fuerte este año, o sea, el año que comienza, perdón, y donde, bueno, ya hay varios intentos de hacer marcos de competencias y perfiles de docentes en temas de tecnologías, pero insisto, yo creo que hay que ir un poquito más allá de eso y pensar la ciudadanía de las y los maestros, la ciudadanía de todos, qué significa la ciberciudadanía, la ciudadanía digital, qué importancia tiene la alfabetización digital, porque primero es eso, no es usar una computadora, tenemos que alfabetizarnos digitalmente, aprender a navegar esta transformación digital, ¿no? Tener esas habilidades y después empezar a desarrollar el pensamiento crítico, o sea, obviamente, los procesos de enseñanza-aprendizaje, las pedagogías transformativas, conectar los mundos en línea, fuera de línea, y también estar preparados, ¿no? Las y los maestros respecto de los temas de alfabetización mediática e informacional, desde las fake news, las fuentes, prevención de discursos de odio, racismo, xenofobia, que ellos mismos como personas pueden ser víctimas, también enseñarle a los chicos. Entonces, voy a pasar una presentación breve, digamos, con algunas cuestiones que hacen al tema de ciudadanía digital. Pero bueno, antes de eso, quizás quisiera abrir un ratito a preguntas, quizás si tienen alguna pregunta o escucharles sobre qué entienden ustedes por ciudadanía digital, ¿no? ¿Qué se les pasa ahí por sus experiencias, sus conocimientos? ¿Cómo pueden definir lo que es la ciudadanía digital y esta relación con las y los maestros? Les escucho. Les hemos habilitado los micrófonos para que quien guste compartir y para quienes nos sigan a través de Facebook también lo pueden compartir mediante un comentario y nosotros procederíamos a leerlo.
Entonces, tal vez las personas que sí se conectaron acá por Zoom nos puedan hacer algún comentario. Tal vez la consigna, doña Romina. Sí, bueno, si tenían reflexiones sobre lo que yo había comentado anteriormente, también que me compartan sus ideas sobre qué entienden por ciudadanía digital, porque después de este pequeño espacio vamos a entrar un poquito más profundo sobre eso. Entonces, escucharles, también aprender de ustedes, compartir, ¿no? Cómo están viendo esta situación, ¿no? Pasar de lo reactivo, ¿no? A empezar a planificar, de cómo integrar, por ejemplo, las tecnologías en la vida de las y los docentes en esta vida profesional, no solo de formación, sino del desarrollo profesional y cómo afecta sus condiciones laborales, sus condiciones personales, su salud, su bienestar. Eso. Sí, buenas tardes, un saludo. Bueno, creo que concuerdo con lo que decía usted de la alfabetización digital. Me parece también que se entendería también como un desarrollo de habilidades más avanzadas digitales, ¿verdad? Eso es parte de esta ciudadanía. O sea, la gente tiene que pasar de esa parte básica, ¿verdad? Hacia otras más, digamos, más avanzadas, me parece. Así lo entiendo yo. También la cuestión de ética, ¿verdad? O sea, la privacidad, la propiedad intelectual, no sé, esas cosas, ¿verdad? Que tal vez están aún ahí en opacos para todos, ¿verdad? O sea, no somos necesariamente esos ciberciudadanos, nos faltan esas cosas. Y el acceso equitativo, ¿verdad? Que tiene que ver con que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Algo así lo podría entender rápidamente. Muchas gracias. Importantísimo, lógicamente, de las brechas, ¿no? Y cómo tampoco las y los docentes fueron beneficiados, ¿no? A nivel regional en el mundo. No había una preparación para beneficiarles con la entrega no solo de computadoras, sino de conectividad, que es también importante. ¿Alguien más que quiera comentar? Georgina. Hola, muy buenas tardes. Yo quería comentar con respecto a, bueno, mi formación base de docente de primaria y aún la ejerzo. Y me llama mucho la atención ver a mis estudiantes actualmente que cuando les tocan las clases de informática no les gusta ir. Ellos prefieren dibujar, prefieren conversar entre los compañeros, pero no quieren utilizar la computadora. Entonces, ¿cómo van cambiando las generaciones? Porque yo recuerdo en mis años, cuando íbamos a esas clases, deseábamos aprender y hacer, y a ellos no les gusta. Entonces, también esto es un reto para nosotros de cómo lograr que ellos utilicen todas esas herramientas, ¿verdad? Todo, o sea, yo veo a la docente de informática que ella les lleva actividades, les lleva videos, juegos, y ellos no, prefieren conversar entre ellos, prefieren dibujar. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al uso de la tecnología y a utilizar todas esas herramientas si ellos no se encuentran motivados? Yo no sé si será que ya en la casa tienen muchos recursos tecnológicos, si de verdad más bien estamos como, no retroceso, pero estamos volviendo como antes, que preferíamos el tú a tú, ¿verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención este aspecto. Sí, y eso también, a ver, yo conversando con jóvenes, uno dice, a ver, ¿por qué hablan de que necesitan alfabetización digital si uno piensa que están alfabetizados? El tema es que lo que les han enseñado es a usar la computadora, aprenderla, apagarla y programas, pero no a navegar la digitalidad como parte de su vida. Por otro lado, también yo creo que hay un peso sobre la falta de afecto, de atención, de cariño, de espacios de relacionamiento social dentro de la escuela, pero sobre todo fuera de la escuela. Entonces el espacio de la escuela es el espacio donde vos buscas eso, ¿no? O sea, el afecto, el cariño, y ustedes saben muy bien como educadores y educadoras cuánto se ha perdido eso, cuánta violencia, cuánto aumento de la violencia ha habido en las casas y en las sociedades también, ¿no? Producto del aislamiento.
O sea, mucha gente cree que es muy fácil volver del aislamiento, pero eso requiere construir confianzas, creer en el otro, porque si ustedes se acuerdan, en algún momento estábamos todos enfermos, todos éramos potenciales portadores de algo, y nos hemos dejado de relacionar, y en la escuela ha pasado lo mismo, y nos han pasado cosas como seres humanos que nos han retraído también, o que, digamos, no nos han hecho bien. Entonces nos cuesta integrarnos, nos cuesta relacionarnos. Entonces yo creo que esto también es importante, por eso los temas de educación para la salud y el bienestar, los temas de la atención social y psicoemocional y propiciar espacios, oportunidades para expresarse, para interactuar con el otro, es tan pero tan importante. Eso. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación, espero que sea breve, para no cansarles tanto, y así tenemos un ratito para conversar. Bueno, recién la había probado, y aquí, qué bueno, porque a veces las cosas fallan. Bueno, entonces, un poco mirar desde ciudadanía, ¿no? O sea, mi formación y mi trabajo viene desde el área, soy politóloga, trabajo no obstante hace más de 20 años en educación, pero bueno, hoy es el día del politólogo y la politóloga, entonces, bueno, no puedo dejar de hablar de eso. Y también entiendo, por ejemplo, en Costa Rica la importancia que tiene el tema, ¿no? La educación en ciudadanía. Entonces nosotros tenemos tradicionalmente, hay un autor, Marshall, por ejemplo, que habla de una evolución, ¿no? De la ciudadanía civil, política y social, o económica y social, donde uno lo que va mirando en esa evolución es una ampliación de derechos, ¿no? Que están legalizados, legitimados. Ahora, concomitantemente a estas ciudadanías que hoy persisten en el marco de brechas, ¿no? Brechas socioeconómicas, pero también discriminación, racismo, xenofobia, distintas vulnerabilidades que no son solo socioeconómicas, la exclusión, la marginalidad. Aparece también la ciudadanía digital y la ciudadanía ambiental. Todas estas ciudadanías son un derecho. La ciudadanía digital es un derecho. Si no se puede ejercer, no hay ciudadanía plena. Y básicamente son derecho y son contexto, ¿no? El contexto de una ciudadanía ambiental en el desarrollo sostenible, los temas de prevención y mitigación de cambio climático, estamos permanentemente afectados, ¿no? El derecho a un medio ambiente sano. Y la ciudadanía digital no es solo el derecho al acceso, a la conectividad, a una compu, a una tablet, sino es también que nuestros derechos sean respetados, al pensamiento crítico, a la libertad de expresión, pero también a no sufrir discursos de odio, racismo y xenofobia, ¿sí? Entonces, aprender sobre ciudadanía digital, la alfabetización digital, es realmente un derecho. Bueno, aquí nosotros desde la UNESCO enmarcamos este tema en la educación para ciudadanía mundial. No lo sacamos como un tema aparte, no es una ciudadanía aparte. Nosotros hablamos de una ciudadanía mundial que la definimos como un sentimiento de pertenencia a la humanidad común. Básicamente tratamos en la conceptualización de superar lo local, lo global, lo nacional, es que todos somos seres humanos, la persona que está al lado, mi familia, entonces desarrollar un sentimiento de pertenencia a una humanidad común es con el de al lado, con la familia, con la comunidad, en la escuela y bueno, de ahí también al mundo, somos todos partes de una humanidad. Y esas dimensiones conceptuales de la educación para ciudadanía mundial se dividen en tres. En general, los currículos privilegian lo socioemocional en el preescolar y la primaria, lo cognitivo en la secundaria, y se dejan muy de lado los temas conductuales. Ocupan muy poco espacio en los currículos, ¿no? Y en lo que propician de competencias ahí. Entonces, tenemos en lo cognitivo el pensamiento crítico, pero un pensamiento crítico multivariable, un pensamiento crítico relaciona lo político, lo social, lo económico, lo local, lo nacional, ¿no? Que encuentra causas, consecuencias, problemas. Pero ese pensamiento crítico, ¿no? y ese desarrollo de conocimiento no está vacío en la nada, no está vacío de sentido, no está en la nada. Está sentado en un sentimiento de pertenencia a una humanidad común, compartiendo responsabilidades, la empatía, la solidaridad, los valores, el respeto a las diferencias, la diversidad. Es decir, que ese pensamiento crítico, lo cognitivo, está vinculado a lo socioemocional en la medida en que ese pensamiento crítico nosotros
cuando vamos a pensar en los problemas, a entender la humanidad, lo vamos a hacer con unos lentes. Por ejemplo, los de los derechos humanos. Entonces nos vamos a indignar. Cuando vemos una situación, es una forma de leer el mundo. Una forma de leer el mundo a partir de las brechas, ¿no? De las violaciones de los derechos. Y entonces es una forma de participar y resolver esos problemas con una visión. Muchas veces hay una preocupación por formar líderes, ¿no? Como los sistemas educativos tienen que formar líderes. Pero el líder puede salir para cualquier lado, ¿no? Es la dimensión conductual, es eficaz, es responsable, es participativo, pero no de cualquier manera. Por eso lo importante es que un líder tenga conocimiento, pero es un conocimiento vinculado con valores y principios, un sentimiento de pertenencia a una humanidad común, es decir, lo que te hace como ser humano, y un ser humano no se realiza sin los otros. Y la ciudadanía digital entra en la ciudadanía mundial, porque no es una ciudadanía aparte, es una dimensión de la ciudadanía. Póngase que no nos gusta hablar de ciudadanía mundial. Es una dimensión, y la educación para la ciudadanía digital es una dimensión de la educación, y es una dimensión de la educación ciudadana, la educación para la paz, la educación en derechos humanos. No es otra cosa, porque las personas son las mismas. No es que hay un mundo digital y un mundo en persona. Es el mismo mundo, y esos mundos cada vez interactúan más. O podemos ver los temas de bullying, los chicos que les pasan, las cuestiones en línea, se hacen ciberbullying, después siguen en la clase, hacen cosas en la clase, siguen en la escuela, hay chicos que se suicidan, se enferman, se deprimen, y todo eso ocurre en la vida real, entre esa vida real y esa vida digital. Entonces, ¿cómo navegar esas vidas? Desde la UNESCO, entonces, lo que llamamos es a reconocer que hay una transformación digital que está impactando nuestras vidas. Las computadoras, la conectividad está cambiando nuestras formas de relacionarnos, de crear, de difundir, validar y utilizar el conocimiento. Conocemos y nos relacionamos de otra manera. Entonces, bueno, tenemos el desafío de superar las brechas, de hacer que la información, lo más que se pueda, sea democráticamente accedida, abrir nuevas y prometedoras vías para la educación, pero necesitamos principios rectores, ¿no? Necesitamos herramientas sobre cómo navegar. Y hay muchos riesgos. A nosotros no nos gusta enfocar solo desde la seguridad, desde los riesgos. Tenemos un enfoque propositivo, pero lógicamente ese enfoque propositivo debe tener en cuenta estos riesgos, ¿no? Entonces, y estos riesgos es cómo el aprendizaje, por ejemplo, puede ampliarse o limitarse en los espacios en línea. Muchas veces se dice, vamos a usar solo las tecnologías para aprender. Bueno, no, hay muchas pedagogías para poder aprender. Las tecnologías son una forma, porque además son una forma de pensar los procesos de aprendizaje y enseñanza y pensar los resultados, ¿no? La tecnología proporciona, lógicamente, nuevas palancas de poder, ¿no? Que pueden reprimir, pero pueden emancipar, te pueden ayudar a expresarte, ¿cómo no? A cercenarte, empezás a tener miedo de los discursos de odio, no sabes qué hacer, te sentís una víctima. También el reconocimiento facial y la inteligencia artificial amenazan la privacidad. Son cuestiones, a ver, ¿qué es lo que queremos decir? Que son cuestiones que son inimaginables hace un tiempo antes y que nos estamos adaptando. Entonces, esta dimensión del cambio, esta dimensión de los cambios estructurales, es muy importante, porque si no es como uno que piensa que con formación o solamente con una reforma curricular, un plan, la cosa se va a resolver. Es que la sociedad está cambiando. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo sentamos una matriz para entender ese cambio y aprender a comportarnos y navegar esos cambios, porque y aquí si hay maestros, hay directivos, vos los chicos los ves en un determinado momento, jóvenes, adultos, cuando los tenés en el centro educativo, los que están afuera, estás un momento con ellos, ¿no? Y estás un tiempo en su vida, pero no estás toda su vida, tenés que prepararlos como los has preparado para entender otras cosas. Entonces, justamente, lo que proponemos en UNESCO es estar atentos para garantizar que estas transformaciones nos ayuden a prosperar y no amenacen las formas de conocimiento, la libertad intelectual, ¿no? Y la libertad de las personas y sus formas de razonamiento. Entonces, si bien las tecnologías digitales nos han empoderado y hay muchas más oportunidades, ¿no? Y hay facilitación al acceso a la información, a las noticias, ¿no? Hacer oír nuestra voz, hay brecha digital dentro y entre los sistemas educativos, ¿no? Entre los países y dentro de los países. La mitad de la población mundial desconoce, están fuera de esta tecnología. 2 de cada 3 niños no tienen acceso a internet de casa, no tienen hardware necesario.
ni siquiera teléfonos inteligentes, y las brechas digitales entre los países es muy grande, ¿no? 90% en países de altos ingresos los niños acceden, y el 10% de los países de bajos ingresos, ¿no? Entonces, la UNESCO lo que llama a considerar es una transformación digital que ha puesto la tecnología en manos muy, muy poderosas desde una edad muy temprana a los jóvenes, pero exponiéndolos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las prevalencias de las redes sociales, los teléfonos inteligentes. Entonces, la pregunta es cómo la educación les ayuda a navegar estas tecnologías, a aprender a usar estas tecnologías, a pensar incorporando el mundo en línea y relacionando al mundo en línea ahí fuera de línea, ¿no? Y utilizar las tecnologías de manera ética, responsable y también con orientaciones humanitarias, ¿no? Perdón, humanistas. Y la prevalencia de las tecnologías modifica la forma de aprender, también, ¿no? La forma en que entendemos nuestros derechos, qué derechos tenemos en ese mundo en línea y fuera de línea. ¿Cuáles son esos medios únicos, ¿no? que nos permiten expresarnos, pero a la vez que ponen en riesgo los derechos? ¿Cómo comprender el tema de los datos, ¿no? ¿Cómo se usan esos datos, ¿no? Que uno pone en las redes, ¿no? Y cómo se modifican también nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones colectivas. Entonces, bueno, lo que desde la UNESCO llamamos la atención es aprender a navegar responsablemente los espacios digitales, no solo por la seguridad, no solo por asustarnos, sino ser comprometidos, sino ser responsables, no dañar al otro y a su vez darme cuenta si me están dañando, si estoy en peligro, ¿no? Cómo esa tecnología impacta en mi vida y cómo yo puedo impactar a través de la tecnología y en la tecnología y en la vida de los demás. Bueno, aquí algunas ideas sobre las competencias de la ciudadanía digital. Son competencias que permiten a las personas, ¿no? Comprender, analizar, utilizar el entorno digital de manera crítica, transformativa, con digital, comprender el funcionamiento y los principios que rigen el entorno digital, la habilidad para navegar en contextos digitales, comprender sus distintas implicancias, saber hacer un uso reflexivo y creativo de la Internet, del análisis, la participación. Entonces, uno puede resumir como un pensamiento crítico, comprender, analizar, inferir, resolver problemas, tomar decisiones, apropiarse de las tecnologías, desarrollar capacidad de procesar situaciones complejas. Y para finalizar, porque ya no quiero irlos aburriendo, sino quizás abrir una pequeña conversación, esto es un cuadro que está en una futura publicación que vamos a tener en UNESCO, donde hay algunas habilidades básicas, ¿no? De los dominios de la ciudadanía digital, ¿no? Que tienen que ver con la alfabetización digital, con la importancia de comprender, ¿no? Los temas de seguridad y resiliencia. Y una vez que tenemos alfabetización digital y tenemos seguridad y resiliencia, empezamos a participar, ¿no? O sea, empezamos a poder desplegar, a participar. También lo hacemos con inteligencia emocional, ¿no? Con autorregulación, autoconcientización, automotivación, las habilidades interpersonales, ¿no? Casi, o sea, esta podría ser, esta inteligencia emocional digital es transversal a todas, ¿no? Y también la creatividad y la innovación digital, es decir, cómo yo puedo usar lo digital, ¿no? Interactuando también con lo no digital, pero para expresarme y también para crear, para el trabajo, lo que son las industrias, o sea, los distintos tipos de industrias creativas, las economías verdes, naranjas, azules, claro, tienen que ver con temas de cambio climático, las tecnologías están implicadas en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo las tecnologías pueden ser generadoras de nuevos modelos de desarrollo que, por ejemplo, disminuyan la vulnerabilidad de nuestros países? Sabemos que el cambio climático a quienes más les impacta es a los países que menos contaminan, a los países menos desarrollados. Entonces, ¿cómo generar resiliencia frente a los desastres naturales? ¿Cómo generar nuevas economías, ¿no? Que contribuyan a un tipo diferente de modelos de producción, modelos de consumo y modelos de estilo de vida? Bueno, creo que yo voy a terminar por aquí, espero que les haya parecido un poco útil esta reflexión, es una reflexión bien rápida, pero bueno, siempre podemos continuar conversando. Me quedo atenta a las reflexiones que tengan y agradecerles por la paciencia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doña Romina. En relación con la disertación, creo que los retos, haciendo una pequeña reflexión, los retos que nos plantea para nosotros como entidades de formación docente, formación inicial docente, creo que son bastante amplios. En el tanto, no solo es ver desde la perspectiva en que la niñez y la adolescencia incorpora pues precisamente el uso intensivo de la tecnología desde tempranas edades, sino, eh, o más bien la forma en la que la incorpora el estudiante, sino también cómo nosotros desde esta perspectiva docente le ampliamos el panorama para que no solamente entonces sea el uso tradicional o uso cotidiano o uso a nivel de ocio que tradicionalmente se le da o de repente para efectos negativos como también hemos visto. Entonces creo que los retos para los procesos de formación docente inicial son amplios. No solo porque tuvimos un periodo en donde el uso intensivo de la tecnología ya es conocido por todos y todavía lo seguimos viviendo y por dicha que lo seguimos viviendo para quienes somos tecnólogos educativos es algo que nos alegra, pero cómo más bien entonces desde las universidades estamos llamados precisamente a actualizarnos en temáticas que lamentablemente se quedaron, como por ejemplo temas de cyberbullying. Y cómo dentro de nuestra currícula universitaria, entonces nosotros también lo abordamos con el estudiantado en formación para que tenga los insumos para poder ir a trabajar en su práctica profesional. Entonces, antes de pasar a una pregunta que veo por acá, yo quisiera más bien solicitarle su reflexión en torno a eso, ¿verdad? En torno a esta necesidad o esta obligación, más que necesidad, de nosotros como entidades de formación para con el estudiantado. Sabemos que probablemente de nuestras universidades los estudiantes salen con una formación disciplinar bárbara, bastante amplia, pero ¿qué pasa con todo ese otro tema complementario? Una pequeña reflexión al respecto. Bueno, yo creo que usted hizo mucha parte de esa reflexión, ¿no? Es decir, creo que la reflexión no puede estar desanclada de la transformación educativa, o sea, no de cómo uno piensa la transformación educativa y cómo las instituciones de formación docente se hacen cargo de esa transformación educativa, cómo esa transformación educativa hoy está más en las políticas que en la formación, o al menos en lo discursivo de las políticas, pero no está plasmado tanto en la formación. Pero voy un poco más, porque yo creo que nos adelantamos mucho en estos temas y no terminamos de ver el tema de las brechas, las necesidades educativas especiales, las brechas socioeconómicas. Entonces, estamos poniendo el carro adelante, ¿no? O sea, a ver, antes de la pandemia había casi 11 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestra región fuera de la educación, fuera. Las matrículas apenas se han recuperado en toda la región. La finalización, las competencias mínimas, es algo que no ha avanzado. Entonces yo puedo pensar en las escuelas de formación. Es súper importante empezar a plasmar y pensar la transformación educativa vis a vis la transformación de los modelos de desarrollo y las necesidades de esos modelos de desarrollo. Muchas veces vamos a hacer una educación que contribuya al desarrollo. Nosotros siempre lo decimos, porque está la Agenda 2030, el ODS 4. Pero mi pregunta siempre es, ¿cómo el modelo de desarrollo y sus instituciones hacen lugar al derecho a la educación? Porque si usted no prepara maestros que estén preparados para la brecha digital, usted puede preparar los mejores maestros que sepan usar las tecnologías, pero se van a encontrar el mundo real en nuestra región es un mundo de brechas. Es un mundo de desigualdades e inequidades. ¿Cómo lo enfrentan? No están preparados. No estamos preparados para eso. Entonces, la revolución, la transformación educativa, ¿cuál es uno de los grandes problemas del derecho a la educación hoy?
Mire, usted puede seguir invirtiendo un montón de recursos y hay que invertir más financiamiento educativo, más, hace falta más, proteger, priorizar el financiamiento educativo y aumentarlo. Pero hay algunos obstáculos estructurales que no permiten avanzar las políticas educativas. Y por más que usted prepare a los mejores maestros, no van a poder. Claro. Porque usted tiene unas inequidades estructurales que no van a permitir que, aunque usted le dé la mejor oferta, los mejores libros, el mejor plan de educación, los mejores maestros cualificados, esos chicos están enquistados en una pobreza estructural, en una violencia, en una vulnerabilidad, en una exclusión, las brechas que usted quiera. Y entonces no estamos preparados para eso. Yo creo que hay que pensar la transformación educativa, pensar las inequidades y cómo esa transformación educativa en la formación de los maestros destraba esas inequidades, porque los maestros son líderes y pueden contribuir a eso. No hacen las políticas educativas, pero deberían ser más parte, deberían dejarlo. Claro. Eso. Gracias. Y tenemos por acá una pregunta que nos señala que cuáles serían algunas líneas de investigación para el tema. Me imagino que lo que nos consultan es como probables temas de investigación, áreas en las cuales desde su experiencia podría recomendar para que se generen procesos investigativos y aunen al proceso. Y tenemos también, no sé si lo hacemos de una vez, una participante que quiere hacer uso de la palabra. De una vez. Ok, adelante. La compañera con el usuario de Solís puede activar su micrófono. Hola, Delia Solís, buenas tardes. Un gusto escucharlos. Qué lástima que no me sirve la cámara, no sé por qué, pero bueno, a veces eso pasa en la tecnología. Pero me encanta escuchar esta charla, o me ha encantado escuchar la charla porque tiene una parte muy humana y real de lo que vive nuestra sociedad, de lo que viven nuestros niños, adolescentes y de lo que se tiene que enfrentar nuestras personas, profesoras, ¿verdad? O estudiantes que van a ser futuros profesores. Creo que eso es sumamente importante. Muchas veces, cuando la expositora, doña Rumina, hablaba de tenemos que preparar a nuestros docentes para que se enfrenten con esa brecha. Creo que eso es fundamental porque no es solo brecha digital, es brecha de necesidades básicas. O sea, nosotros tenemos una población amplia donde para el niño es más importante tomarse el cafecito y comerse el pedacito de pan que encender una computadora. Y creo que si nosotros no entendemos eso y no visualizamos la educación desde esa perspectiva y no como un robot que tenemos que llegar a cumplir un plan, llegar a cumplir un objetivo o unas competencias, no vamos a abarcar ese proceso realmente y a educar como tenemos que educar, ¿verdad? Para hacer esa transformación. Y eso es mucho lo que nos pasa cuando nosotros trabajamos con docentes. El docente por lo general se preocupa porque tiene que cumplir un plan. Y eso es doloroso, ¿verdad? Cuando usted escucha, es que no, yo no puedo hacer estrategias bonitas porque tengo que cumplir un plan. No puedo hacer X y X porque en este caso el MEP me pide esto y tengo que cumplirlo. Pero bueno, es que a través de ese proceso, ¿verdad? Y tenemos que comprender que si queremos transformar ¿verdad? Si queremos transformar, como decíamos, desde las bases, desde la tecnología, no podemos evadir esas necesidades básicas que no están cubiertas y que para muchas personas, para muchos niños son fundamentales. Y antes de preocuparse por aprender lo básico, ¿verdad? Encender una computadora, bueno, hay que preocuparnos porque esas necesidades estén totalmente cubiertas. Así que esta charla me ha gustado por eso, por esa parte humana, ¿verdad? Que no se puede desligar de lo que es el aprendizaje, porque al final definitivamente somos emoción y el ambiente influye definitivamente en lo que vamos a aprender y en lo que vamos a concebir como aprendizaje y como futuras personas. Gracias, Delia. Ya tiene la posibilidad de habilitar la cámara, es que las teníamos deshabilitadas.
Ustedes saben que en estas actividades a veces por error se nos activa micrófono o cámaras, entonces las teníamos apagadas. Eh, Tenemos otra participación y quizás ya con esta cerramos, pero para que doña Romina nos haga la realimentación y el cierre. En este caso, a ver, don Raúl Antonio. Adelante. Creo que no sé si nos está escuchando. Bien, mientras él va haciendo, bueno, creo que es un comentario muy interesante. La educación, lo que no tiene que pasar es que el derecho a la educación sea un privilegio. Y hoy vemos tanta, no solo vulnerabilidad, sino fragilidad. Y una fragilidad enorme, ¿no? Entonces, cuando uno piensa incluso en las propias posibilidades, lo que uno pudo, lo que pueden, me imagino aquí, hijos e hijas de todos ustedes, familiares, hoy se siente un privilegio, ¿no? Entonces, creo que hay que retomar eso y hay que retomar esa idea de sujetos de derecho, pero también las personas que trabajamos en educación, trabajar por el derecho a la educación. Por eso yo siempre, cuando empiezo las charlas, bueno, están, no, pero en general empiezo por eso. Es decir, ¿qué es lo que yo hago todos los días? ¿Qué es lo que hace mi agencia? Proteger, promover y defender el derecho a la educación. Y parece mentira que uno lo tiene que hacer, pero lo tenemos que hacer todos los días porque lamentablemente eso no está sucediendo. Estoy hablando, no es en Costa Rica, es en todo el mundo está pasando eso. Y los presupuestos educativos en la mayor parte del mundo también están disminuyendo. Entonces yo creo que eso es importante. No sé si ya está conectado el señor Raúl, si no sigo con la pregunta que tenían antes. Hola, hola. Adelante. Bueno, no sé si me pueden escuchar. Muy bien. Bien. Yo trabajo en el Ministerio de Educación de El Salvador. Soy artista visual. Trabajé 25 años en tecnología educativa y luego me fui al área de formación docente. Cuando yo llegué hace 20 años a esa formación docente, yo quise implementar el uso de la tecnología en la escuela y me fue bien difícil porque me decían, ¿para qué van a aprender tecnología los docentes si ellos no son secretarios? Pero yo les decía, un buen docente tiene que ocupar la tecnología como un apoyo. Los videos e incluso las listas de asistencia. Hay unos docentes que con el perdón de todos tienen una letra que no se entiende. Yo no voy a aceptar lista de asistencia digitales. Y a mí me fue bien enseñándole a los docentes cómo usar la tecnología, pero quizás la brecha se ha hecho cuando se cree que la tecnología es lo único que debe existir. Y no, la tecnología es un medio para la creatividad del docente. Y con medios tan sencillos como es un teléfono, nosotros hacíamos videos y el tema recurrente que yo les pedía era conozcan su medio ambiente, conozcan su ciudad, su familia. Hoy en la pandemia, ¿qué pasa en mi familia? ¿Qué pasa en mi ciudad? Eso les parecía interesantísimo a los estudiantes, lo disfrutaban. Entonces, yo creo que solo repartir computadoras sin enseñarle al docente a que piense cuál puede ser su rol con los estudiantes, no llegamos a mucho. Es como no tener las computadoras, porque los estudiantes, a veces, los docentes, perdón, lo que llegan es a bajarles videos de TikTok o de programas de internet, pero eso no satisface a los estudiantes. Ellos cuando interactivan y crean su propio material es cuando se sienten orgullosos de la alta tecnología. Yo creo que a eso es lo que debemos de apostarle. Gracias, Romina, mucho gusto. Sí, gracias, don Raúl. Gracias, Raúl, y qué gusto que esté por aquí. Tengo el placer de conocerlo a don Raúl. Gracias por unirse a la charla. Bueno, yo creo que don Raúl también comentó varios temas de investigación, ¿no? que hay ahí. Creo que, a ver, primero,
bueno, estos días vengo hablando también, justo ahora estoy en El Salvador por unos poquitos días, la reflexión sobre la profesión docente. Creo que esto es muy importante. Cómo ha cambiado en los últimos años y sobre todo a la luz, ¿no? Y como consecuencia de la pandemia. No solo el perfil, cómo ha cambiado esto, ¿no? También de tener sociedades que rechazaban la escuela, ¿no? Que no se sabía, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos leído sobre eso, ¿no? No va a existir más la escuela, el docente va a existir, y de repente, ¿no? Procesos de revalorización, pero también olas en contra de esos procesos de revalorización. Eso merece también la investigación, porque merece también políticas, merece iniciativas y merece acciones de sensibilización a la sociedad sobre el rol de las y los docentes. Hoy en día todavía se sigue hablando, cuando se habla de presupuestos educativos, de la inversión, en que la mayor parte se lo lleva el salario docente. Lo que una pregunta es, ¿y si no estuviera el docente, qué es lo que aprenden? ¿No? O sea, me parecen cosas importantes también, son discusiones que abarcan estos temas. También creo que es muy importante, a veces uno busca la gran teoría y todo, pero la práctica, la experiencia está ahí, está en el territorio, está en cada uno de ustedes, en las y los docentes que han enfrentado la pandemia, recoger, sistematizar prácticas, ponerlas en un mismo lugar. No sé si son promisorias, buenas prácticas, pero son prácticas de gente que tuvo que actuar en el minuto, compartirlas, ¿no? La réplica, la adaptación, parece muy importante. Las redes, investigar sobre las redes de docentes, investigar sobre temas de salud, bienestar, tecnologías para los docentes, también desde los trabajos de los docentes con el estudiantado, revisar también la integración de las tecnologías en la educación y en la formación docente, recolectar, analizar prácticas. Me parece que eso es bien importante en las instituciones de formación. Y una cosa que nosotros en UNESCO, si queremos impulsar para el año que viene, es, como decimos en mi país, parar la pelota un segundo y mirar qué es lo que los países vienen haciendo en formación docente, en tecnologías desde la pandemia, y decir, bueno, a ver, esto se vino haciendo, esto sirvió, hubo unos desafíos, ¿cómo se puede reflexionar sobre eso para fortalecer y mejorar esa formación en tecnologías? Que no es la compu, que no son programas, que es la alfabetización digital, la ciudadanía digital y lo que es la alfabetización mediática e informacional de las y los docentes, mirando las tecnologías como habilidades para la vida, la ciudadanía, el desarrollo sostenible y también para el trabajo. Así que eso, muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a doña Romina. Para la red de investigación, incidencia y apoyo a la calidad docente, entidad conformada por el Colegio de Licenciados y Profesores, el Departamento de Planificación de Investigación Educativa del Ministerio de Educación, ubicados en el Departamento de Planificación y en el IDP, así como para el Programa Estado de la Educación, el Instituto de Investigaciones en Educación, el Instituto de la Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional y para nosotros, el Centro de Investigaciones en Educación de la UNED. Es un gusto haber compartido con ustedes y por supuesto estas reflexiones que nos invita desde la conferencia doña Romina Kasman, especialista en educación de la UNESCO, y agradecer a quienes nos siguieron vía Facebook y a quienes nos acompañaron acá por medio del Zoom. Y les invitamos a estar pendientes de las redes de estas entidades para la programación de las actividades del año 2024. La red de investigación, incidencia y apoyo a la calidad docente, que es un nombre largo, nosotros le llamamos la RIACDO, se compromete precisamente al aporte de la mejora de la calidad de la educación desde la investigación a través de no solo la creación de propuestas de proyectos conjuntos, sino precisamente espacios como este donde divulgamos investigaciones o invitamos especialistas para que nos compartan precisamente sobre diferentes temáticas. Estas programaciones estarán disponibles a partir de febrero del próximo año o continuaremos en febrero del próximo año y así una por mes vamos a estar facilitando. Dicho esto, pues entonces agradecerle nuevamente a doña Romina, que pase usted una muy buena tarde y a todos y todas también que pasen buena tarde.